Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar acá con todos ustedes. En primer lugar, ¿qué podemos decir nosotros de un país que es el tercer Producto Bruto Interno de América Latina? Es el tercer país que produce más bienes y servicios de América Latina, después de Brasil y México, y sin embargo es el cuarto país por niveles de pobreza. La pobreza abarca el 40% de la población. Bolivia y Paraguay, yo soy descendiente de bolivianos, tienen 26 y 28% de pobreza respectivamente. Somos el cuarto país más pobre y somos el tercer PBI de América Latina. Esto demuestra claramente que hay una minoría parásita y rentista que, como bien dijo Úrsula, está básicamente extranjerizada, la que concentra la riqueza en la Argentina y la que obliga a tener los salarios paupérrimos que tenemos. Según datos oficiales, o sea, según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, según datos del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Nación, el salario mínimo vital y móvil, que es operativo, todos sabemos que es operativo, en el interior del país sobre todo es imperativo, en el Gran Buenos Aires es operativo, el salario mínimo vital y móvil vigente es de 38.940 pesos. Y la canasta básica alimentaria, o sea, para no ser indigente, dice el INDEC del mes de abril, fue de 42.527 pesos. La canasta básica alimentaria para no ser indigente es mayor que el salario mínimo vital y móvil. La canasta básica total para no ser pobre para el mes de abril, según el INDEC, para el mes de abril de este año, es de 95.260 pesos. ¿Quiénes son los que ganan más de 95.260 pesos? ¿Se dan cuenta la locura que es esto? O sea, estamos trabajando y somos pobres, o trabajamos o somos indigentes. En la Argentina se trabaja, si tenés la suerte de tener trabajo, y trabajás por menos de lo necesario para vivir. Por debajo de la línea de pobreza, trabajás y sos pobre. Ese es el mérito de la dictadura militar, y ese mérito solamente fue levantado en la gestión de Néstor Kirchner, de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y volvió a profundizarse con Macri y ahora nuevamente con el gobierno de Alberto Fernández. Es más, van a adelantar, dada esta situación, van a adelantar lo que iba a ser en agosto, lo adelantan recién en junio, o sea que lo cobrar recién el 30 de junio, aumentar el salario mínimo vital y móvil para llevarlo a 45.540 pesos. Pero seguramente que en junio la canasta básica alimentaria, que es la que fija la indigencia, va a ser mucho mayor. Trabajamos y somos pobres y a su vez tenemos una minoría enriquecida que vende los productos al precio que quiere en un mundo hambriento por la guerra, porque ha subido muy fuerte el precio de los alimentos, del trigo, del maíz y sobre todo su industrialización, de la harina, del aceite, etcétera, etcétera. Bien dijo Úrsula, el país está muy concentrado. Cuando nosotros hablamos de exportación de granos, hay 9 empresas. 9 empresas tienen el 80% de la exportación de grano en Argentina. 9 empresas. 5 son de origen norteamericano. ADM, Bunge, Cargill, Glencore, Louis Dreyfus. Una es china que es COFCO y 3 son teóricamente nacionales. Aceitera General Dehesa, ACA, que es una asociación de cooperativas argentinas de 25 cooperativistas ricos, y la división agro de Molinos Río de la Plata de Precompan. 9 empresas y el 80% de las exportaciones de granos. Todo por declaración jurada. Hemos llegado a la brutalidad de exportar cordillera a los Andes de maíz en granos. El único trabajo es sembrar el maíz, cosecharlo y sacarle el grano del marlo. Se produce en la cosecha 2021-2022 47,7 millones de toneladas de grano de maíz y se permite exportar todo por declaración jurada, porque obviamente se produjo más, pero obviamente se exporta más, 38,4 millones de toneladas de maíz en grano. 38,4 millones de toneladas de maíz en grano. Una cordillera de los Andes, el año pasado fue 37 millones de toneladas. Por supuesto, se nos hace más caro la carne aviar, la carne porcina, hasta la carne vacuna que se alimenta por feedlots en base al maíz, y también la polenta, el copo maíz, el pochoclo, todo lo que sea maíz nos resulta mucho más caro. Con la carne pasa exactamente lo mismo o peor.
hay más de 6.000 frigoríficos, pero 16 frigoríficos representaron el año pasado el 66% de las exportaciones de la carne y el 100% de la cuota Hilton, que es un corte especial que va a las sociedades ricas, Estados Unidos y Europa. Esos 16 frigoríficos se han cartelizado conformando un consorcio que se llama ABC, que preside el frigorífico Río Platense y los Constantini. El hermano de Rodolfo Constantini, que es su presidente, Eduardo Constantini, es famoso porque fue director del Malva, famoso acá en Buenos Aires, porque fue director del Malva. Pero ahí están los brasileños Macri y Kisput, está la anónima de los Brown, está Coto, está lo que era Walmart, que ahora es Chango Más. Estos frigoríficos, como decía recién, se les permite exportar, por ejemplo, carne vacuna por 1 millón de toneladas. Nosotros tenemos teóricamente 55 o 56 millones de cabezas de ganado declaradas a economía, a SENASA, que es la que hace la parte de sanidad, por supuesto declara el verdadero y mucho más. Pero se faenea por año alrededor de 3,3, 3,4 millones de toneladas. Exportamos 1. Se dan cuenta que estamos destinando solamente 2,3, 2,4 millones de toneladas al mercado interno. El mercado interno, el consumo de carne vacuna per cápita ya perforó el piso de los 47 kilogramos por habitante. Esto lo dice el Instituto Promotor de Venta de Carne Vacuna, que depende de la Bolsa de Comercio Rosario. Ya lo dicen ellos mismos. Reconocen que el consumo de carne vacuna per cápita es el más bajo de los últimos 100 años. Somos pobres, somos indigentes y tenemos el menor consumo de carne. El país de las vacas tenemos el menor consumo de carne de los últimos 100 años. Y con el trigo quieren hacer lo mismo. Aumentó fuertemente el precio internacional del trigo. La India, ¿qué hizo? Suspendió lo mismo que hubiera hecho Julio De Vido y Néstor Kirchner. Suspendió las exportaciones de trigo. La India, claro, tiene más de 1.000 millones de habitantes, 1.100 millones de habitantes, suspendió la exportación de trigo para garantizar la alimentación de su población. Y nosotros estamos promocionando las exportaciones de trigo, que también está fuertemente concentrada en esas mismas empresas. Tenemos un poder muy fuerte en estos sectores y un gobierno que ha sido funcional desde el primer día. Lo dijo claramente antes de asumir, cuando dijo Alberto Fernández que el dólar a 60 pesos estaba bien. En realidad lo superó, porque el dólar estaba a 60 pesos y ahora el dólar oficial está a 125 pesos. A 60 pesos decía que el dólar estaba bien y era un dólar recontra alto. En la Argentina existe una relación inversa entre el salario y el dólar. Cuando sube el dólar, nuestro salario se cae porque consumimos alimentos. Los alimentos nos salen más caros. A la prueba nos repetimos lo que nos está pasando ahora. Lo mismo pasa en el tema de combustible. Le han vendido a estos señores que podemos ser un país exportador de gas y de petróleo. Como bien dijo Julio De Vido, nosotros tenemos que producir gas y petróleo para nosotros, para nuestra industria, para calefactarnos nosotros, para calefaccionarnos nosotros, no para exportarle. Tiene el nombre Néstor Kirchner. Néstor debe estar pateando la tumba en este momento del gasoducto para llevar gas a Chile. Esto ya lo ha dicho varias veces y en varios reportajes Julio De Vido, es una locura. O sea, nosotros tenemos que importar gas líquido e importar gasol en invierno porque no nos autoabastecemos y le han inventado la idea de que tienen que desarrollar, dado que el conflicto entre Rusia y Ucrania lleva más tiempo de lo que uno podía pensar, parece que va para largo el tema. Entonces, ellos dicen, la Argentina puede potenciarse como exportador de hidrocarburos. Y ahí también, lo tengo a Julio De Vido al lado mío, no me deja mentir, ahí está más concentrado que en alimentos y que en carne, más concentrado. Son 6, 7 grandes empresas. Sí, está YPF, que teóricamente es el 51% del Estado, pero el 6% que tiene BlackRock, que es nuestro principal acreedor, tiene más poder que Pablo González, que es teóricamente su presidente. O también está Galuccio, que empezó de empleado jerárquico y terminó siendo gerente general de la empresa y hoy tiene su propia empresa petrolera. La segunda es Pan American Energy, que es Bridas Bulgheroni, junto con la Bridging Petroleum. La Bridging Petroleum es una empresa inglesa que extrae petróleo y gas de nuestras Malvinas, autorizados por el gobierno inglés. La tercera es la multinacional de origen francés, la Total, la Austral Total. Las otras son Apache y Chevron de Estados Unidos, Tech Petrol de Techín, Plus Petrol, Petrobras de Brasil. O sea, está fuertemente concentrado y a esto que está fuertemente concentrado le subvencionan
el precio del dólar. Van a poder comprar, ayer lo anunció el presidente, por supuesto al lado suyo estaba el dueño de Tecpetrol, Pablo Roca, contento como un chico con juguete nuevo, diciendo que van a poder comprar dólares a tipo de cambio oficial, que no hay ningún... Vos querés comprar dólares, si el que quiere comprar dólares, que tiene un familiar afuera y le quiere mandar dólares, por ejemplo, o que viene de afuera y trabaja acá y le quiere mandar a su familia, te piden hasta el certificado de vacuna antivariólica y tenés que pagar el precio oficial más un 30% de impuesto país, más un 35% de impuesto a la ganancia. Ellos no pagan ningún impuesto, compran lo que quieren, porque teóricamente van a comprar máquinas con esos dólares que les subvencionan. Escuchemos, le están levantando el subsidio a la tarifa de gas y de energía eléctrica. Se hicieron, en realidad no vinculantes, pero se hicieron convocatorias para discutir el precio del gas y de la energía eléctrica. Están levantando el subsidio y subsidian estas 7 grandes empresas. La van a subsidiar para que compren dólares, para que importen equipo. Acá va a haber doble fuga. Por un lado, van a pasar un valor del equipo mayor que el real, eso se llama sobrefacturación de importaciones. Y cuando exporten, van a exportar a un precio o una cantidad que van a declarar menor a lo que realmente van a hacer. Y eso se llama subfacturación de exportaciones. O sea, le están aceitando el mecanismo de fuga de capitales. Este es el gobierno nacional y popular que dijo que íbamos a ser mejores, o que veníamos para ser mejores. Es un gobierno que no se ha cansado de ceder permanentemente ante la presión de los grupos económicos y ante la presión del Fondo Monetario Internacional. La razón por la cual los diputados de la oposición no quisieron votar el mamotreco que había armado el Fondo Monetario Internacional para que le paguemos de acá hasta el 2034 la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la razón fue que la Constitución Nacional dice claramente que el Poder Legislativo no puede delegar de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, y menos que menos aliarse o cogobernar con potencia extranjera. Por eso no firmaron, porque el Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es claramente una potencia extranjera. Y sin embargo, lo acordaron, aceptaron, no el mamotreco que había hecho el Fondo Monetario Internacional, pero sí aceptaron darle al Poder Ejecutivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese acuerdo firmado, dicen que tenemos que aumentar las reservas internacionales. Le está subvencionando a las empresas petroleras y gasíferas para extraer petróleo y gas de vaca muerta o de donde quieran. Le están subvencionando y quieren que aumenten las reservas internacionales. Todos los factores de poder en Argentina piden privilegios. Los grandes exportadores de granos y de carne, a su vez, tienen un sello político, que es una agrupación que tiene ellos que preside Gustavo Digoras, que es el Consejo Agroindustrial Argentino, y me envió un proyecto de ley para el cual quieren que no se toquen las retenciones hasta el año 2025, que quede la estructura paupérrima de derecho de exportación como está ahora hasta el 2025. Las empresas hidrocarburíferas quieren un plan de estabilidad fiscal igual que la minera por 20 años. Estas mismas empresas además tienen un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que quieren que no le cambien la presión impositiva y los derechos de exportación por 20 años. Y las industrias automotrices dicen que si aumentan las exportaciones de automóviles, le van a ir bajando los derechos de exportación, le van bajando las retenciones. Todo a favor de ellos y a favor del pueblo argentino. No se defiende el trabajo, no se defiende el salario, no se defiende el mercado interno. ¿Y todo por qué? Por el altar de la deuda. Macri nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares. Unos 24.000 millones de dólares es lo que se llama rollover. Pagó deuda vieja con deuda nueva. Entre ellos le pagó a Paul Singer, al NM Elliott, que era el fondo buitre que no quiso aceptar las condiciones, por supuesto, hay Macri, todos ellos van a llevar una parte, le pagaron casi 9.000 millones de dólares a los fondos buitres que no habían entrado en los 2 canjes que había hecho Néstor Kirchner en el 2005 y en el 2010. Pero se pagaron 24.000 millones de dólares. Sin embargo, se vendió en el mercado interno 86.200 millones de dólares. 86.200 millones de dólares. Según el informe que hace el Banco Central, dice que 8 millones de argentinos entre empresas y personas compraron esos 86.200 millones de dólares. Hubo quien compró 100 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares, 10.000 dólares. Pero 100 empresas compraron 24.769 millones de dólares. 100 empresas, 24.769 millones de dólares. Las 2 primeras fugadoras son Movistar, que es Telefónica de España, Telefónica Argentina,
cuyo accionista es BlackRock. Y la segunda es Pampa Energía, compró 1.200 millones de dólares. La segunda es Pampa Energía, compró 900 millones de dólares. En esas dos empresas el principal accionista es BlackRock. En las dos principales fugadores uno de los accionistas es BlackRock. Y como debe ser como un YPF, o sea, con peso real en las decisiones de la empresa. Otro de los jugadores es Arcor. Arcor, que el presidente lo recibió junto con su ministro Guzmán a Pagani, que es el hijo del dueño, ahora dueño de Arcor, principal accionista de Arcor, y a Kaufman, que es su gerente general, su CEO. Lo recibió los dos, tuvo desde las 8 de la noche, se quedaron a comer, salieron cerca de la medianoche, dicen los diarios. Arcor es evasor y fugador de capitales. En los balances que presenta Arcor años 2016, 2017, 2018, 2019, hay un cuadro que se llama efectivo o equivalente efectivo. Ese renglón demuestra que en esos 4 años lo máximo que pudo está en pesos, pero convertimos a dólar a tipo de cambio oficial para ser benéfico con ellos. No se van a comprar 67 millones de dólares, que es mucha plata. $1 millón de dólares es plata, 67 millones es mucho. Pero sin embargo compraron 360 millones de dólares. Y nunca la FIP, nunca Mercedes Marco Le Pen o la FIP, que es su misión y función, lo llamó para decirle, señores, ¿cómo hicieron? Si sus balances que presentaron ante la Comisión Nacional de Valores, ante la Bolsa de Comercio, y presentaron ante nosotros, ante la FIP, el balance fiscal, demuestra que lo máximo que podían haber comprado son 67 millones de dólares y compraron 360 millones de dólares. A ese jugador, sin embargo, lo recibe con pompos y señales el presidente Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán. Y ese jugador al día siguiente aumentó todos los precios de sus productos un 10%. ¿Se dan cuenta que este gobierno no tiene ni respeto de estos grandes dueños de este país? Por eso, volvemos a Néstor Kirchner. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Acá está Julio De Vido, que fue artífice, partícipe directo de esa gesta heroica que fue la que hizo Néstor Kirchner. Entró en un país en una situación similar a la nuestra, con más desocupación abierta. Recordemos que la onda de mayo del año 2003, la desocupación abierta era del 25%. Cada 4 argentinos, 1 estaba desocupado. En la primera vuelta sacó el 22% de los votos, o sea que tenían menos votos que desocupados. Primeramente, aumentó fuertemente las retenciones. Voy a dar un claro ejemplo con el maíz que decía recién. Esta brutalidad de exportación de maíz significó en el año 2021 un ingreso de 9.000 millones de dólares. Sé que los números cansan, pero son números tan grandes que es fácilmente advertible. 9.000 millones de dólares. La tasa de derecho de exportación de Néstor Kirchner era 25% para el grano de maíz. De Alberto Fernández del 12%. Hay 13% de diferencia. Quiere decir que si se hubiera aplicado los derechos de exportación, las retenciones, la estructura de retenciones de Néstor Kirchner, el Estado se hubiera podido recuperar 1.200 millones de dólares. Son 13% sobre más de 9.000 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Y no tener que andar pidiéndole a ellos que acuerden una renta extraordinaria. Aumentó las retenciones, pero espero que el campo, no teníamos por supuesto los superávit que se tuvieron en el 2020 y el 2021, no tuvimos 27.200 millones de dólares de superávit comercial. Pero esperó esos menos de 7 meses, porque asumió el 25 de mayo, esos menos de 7 meses del año 2003, el año 2004, 2005, juntó 9.530 millones de dólares en el Banco Central, colocó una letra intransferible a 10 años, ajustada por tasa LIBOR, o sea, la tasa inglesa para que no pierda plata el Banco Central, y con esa plata le pagó al Fondo Monetario Internacional. Y nos sacamos al Fondo Monetario Internacional encima después de 50 años. Habían venido con Raúl Prebisch en la Revolución Libertadora, que don Arturo Jauretche definió como el retorno al coloniaje. Después de 50 años, con esa jugada nos sacó al Fondo Monetario Internacional de encima. Es más, cruzó la calle y estaba en Olivo cuando le llega el cable, no había internet, le llega el cable, cruzó la calle Hipólito Yrigoyen, entró al Ministerio de Economía, fue resueltamente al 5º piso, fue a la oficina de la que era ministra en ese momento, Felisa Micheli, y fueron en el mismo 5º piso, la parte de atrás, sobre la calle Alsina, Yrigoyen al frente, Alsina atrás, en la ciudad de Buenos Aires. Entró con ese documento, le dijo a los empleados del fondo, que por supuesto ya sabían lo que iba a pasar: señores, este documento demuestra que no le debemos un solo dólar al Fondo Monetario Internacional. Les pido por favor que se retiren. Esa fue la gesta de Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional. Estamos escuchando, ¿se escucha? A Horacio Robelli,
Un fragmento más y un tramo más. Ahora me hacen cambiar el micrófono. Ahí te voy a pasar este que estoy usando yo. Que en breve conectamos con Milagro Sala. En el documento, Horacio, se hace referencia a algo de lo que hablaste en varios tramos, que tiene que ver con el dólar. La guerra económica es un dispositivo que, lejos de anular las capacidades, estoy en situación internacional, que lejos de anular las capacidades de los países asediados, disparan condiciones que permanecían en latencia y crean nuevas situaciones probablemente irreversibles. La cuestión de la divisa de cambio es un claro ejemplo. Esta táctica que orada la globalización también lo hace con el dólar como moneda de reserva, medio de pago, unidad de cuenta y moneda global. Es el fin de la hegemonía del dólar que se iniciara en 1971. Te pido una reflexión respecto de eso y, digamos, qué condiciones locales y globales deberían constituirse en el sentido de tener una política soberana en relación a nuestra moneda y a la independencia económica. Bien, mira, en realidad Estados Unidos va a extremar las garras sobre nosotros, porque como bien dijiste, en el orden mundial está perdiendo hegemonía del dólar. El mismo conflicto entre Ucrania y Rusia era dividir Rusia de Alemania. Rusia y Alemania es una unión económica necesaria. Rusia le proveía de gas, Alemania le proveía de tecnología. Los norteamericanos lo que menos querían era hacer fuerte a Alemania, ya tienen hecha fuerte a China. O sea que era seguro que iba a orar para provocar a Rusia y no permitir que Alemania se una a Rusia. Esto era de cajón, estratégicamente, geopolíticamente se ve. Pero con nosotros van a extremar la medida. Recordemos que el 6 de mayo, el Banco Central, que es la de Estados Unidos, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentó un cuarto punto la tasa. Aumentó un cuarto punto la tasa. ¿Ahí se escucha mejor? Gracias. Aumentó un cuarto punto. Con solamente aumentar un cuarto punto la tasa, fueron millones de dólares a Estados Unidos, ingresaron millones de dólares a Estados Unidos, y no solamente eso, le perjudica claramente a los países europeos que tienen esa salida de capitales que van, y de nosotros también, que van a Estados Unidos. Ellos le llaman el salto a la calidad, o la vuelta a la calidad. O sea, Estados Unidos tiene hegemonía sobre nosotros. La hegemonía está en las empresas que tiene, en la embajada que tenemos acá, y la decisión que tiene permanentemente la embajada sobre nosotros. Pero yo les quiero decir una cosa, cómo los enfrentó nuevamente Néstor, cómo lo enfrentó el kirchnerismo, que don Julio de Vido fue artífice de ello. ¿Cómo lo enfrentó el kirchnerismo? Si fue grande la jugada de la deuda, la jugada del dólar que hizo Néstor Kirchner fue más grande. Cuando el 25 de mayo del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, el dólar estaba a 3 pesos con 50. Pero en los mercados paralelos, por ejemplo, Montevideo estaba arriba de 4 pesos. Cuando se fue el 9 de diciembre del año 2007, ese dólar estaba a 2 pesos con 80 y le había desaparecido el dólar paralelo. Revalorizó nuestra moneda. ¿Cómo hizo para revalorizar nuestra moneda? Puso un director, por supuesto, el presidente del Banco Central era Prat Gay, que había sido en la época de Dualde, después lo reemplazó por Regrado. El vicepresidente era Miguel Ángel Pese, no importa quién sea la autoridad. Él puso un director en el Banco Central que la misión que tenía era decirle todos los días que la compra y la venta de dólares. No dejaba vender un dólar. Entonces las reservas internacionales nuestras crecían de tal manera, aumentaron las exportaciones, crecieron las reservas internacionales, que le permitió revalorizar nuestra moneda. O sea, Néstor Kirchner revalorizó nuestra moneda, pasó de 3 pesos con 50 el 25 de mayo del 2003 a 2 pesos con 80 el dólar el 9 de diciembre, cuando dejó de ser el presidente de la República. Y teníamos fuerte crecimiento en las exportaciones, había aumentado fuertemente los salarios, había aumentado fuertemente el mercado interno, había hecho grandes obras públicas y continuaron después con Julio de Vido como como ministro de Planificación. O sea, estamos viendo claramente que cuando hay una vocación nacional y decisión nacional, se defiende el país y se defiende, como decía Néstor Kirchner, la mesa de los argentinos. Primero la mesa de los argentinos. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno, nosotros tenemos brutal superávit comercial que, como bien dijo Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, cuando le dieron el doctorado honoris causa a la Universidad Austral del Chaco, dijo bien, como no tuvo ella, pero tampoco tuvo ningún gobierno tuvo el superávit comercial que tuvo este gobierno. Y sin embargo, este gobierno no aumenta en las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque le paga la deuda, lo dijo Martín Guzmán en la reunión del 5 de enero de este año a los gobernadores, cuando le preguntaron por qué no aumenta las reservas internacionales.
Y Martín Guzmán, con esa cara de nada que tiene, es un sub-40, un pie de menos de 40 años que no sabe lo que es la vida y que lo enseñaron en Estados Unidos lo que tiene que hacer acá. Nació acá, pero es un país que no conoce. Y dice, con esa cara, y porque le tuvimos que dar a las empresas para que paguen su deuda 9.300 millones de dólares. Vuelvo a caso Arcor, pero es uno, son todos iguales. Arcor es el más notorio. Arcor compró 360 millones de dólares. Sin embargo, este Banco Central, con Miguel Ángel Pese, le dio plata para que pague los intereses por una obligación negociable de 500 millones de dólares. Con esas obligaciones negociables que tomaron en el año 2016, Arcor tiene participación en la Serenísima. O sea, no solamente tiene monopolio de los dulces, de la galletita, sino también tiene participación en la Serenísima, que tiene el 60% del mercado lácteo y derivado en Argentina. Junto con Danone y la familia original Mastellone, tiene hoy una participación minoritaria. Este Arcor Pagani, el gobierno, el Banco Central de Miguel Ángel Pese, de Alberto Fernández, le dio dólares al tipo como oficial para que le pagara a los supuestos acreedores de la deuda que tiene. O sea, no solamente no investigó el origen de la deuda, sino que encima le pagó la deuda que ellos dicen que tienen. En vez de decirle, pará, vos compraste 360 millones de dólares en estos 4 años. El Banco Central fue el que hizo el informe y sabe que él compró 360 millones de dólares. ¿Por qué no pagaré los dólares ahí? Ni siquiera ese tino. Miren la diferencia de mal entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Néstor Kirchner. Néstor puso un director cuya misión era saber todos los días cuánto entraba y cuánto salía de los dólares y cuál era la razón por la que entraba y cuál era la razón por la que se iban. Y estos con total desparpajo le pagan 9.300 millones de dólares a los grandes empresarios que fugaron capitales, que son todos ellos forman parte de esas 100 empresas que fugaron 24.769 millones de dólares.